Hola, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Bien, hablaremos hoy de un tema por demás interesante, ¿verdad? Relacionado a la seguridad alimentaria, a la tan cacareada soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Retomando algunos datos que tenemos y que resumen las operaciones de compra de alimentos, de granos, al cierre del mes de agosto por este gobierno, ¿verdad? Bueno, por el gobierno agosto todavía gobernaba el gobierno anterior. Pero es interesante el dato porque, bueno, este gobierno sigue retomando el punto de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y dice que ahora sí se va a cumplir lo que no se cumplió durante todo un sexenio, ¿sí? Durante todo el sexenio pasado, en que López Obrador pues había prometido garantizar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria para los habitantes de este país. Incluso creó a Segalmex, ¿verdad? Una institución supuestamente que se encargaría de resolver la situación en la seguridad alimentaria del país, ¿verdad? Y quien gobierna hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues formaba parte del gobierno, ¿verdad? Y estaba enterada de todo lo que estaba pasando acerca del tema de la seguridad alimentaria. Y ahora, al parecer, en su discurso retoma la misma promesa, sí, la misma promesa de López Obrador, ¿verdad? El mismo rollo, la misma promesa, nada más disfrazada un poco, ahora diciendo pues que va a unir Segalmex con Diconsa y que ahora sí las tiendas y que ahora sí le va a comprar a los campesinos, ¿verdad? Pero chequemos algunos datos al cierre de agosto de cómo se encuentra la seguridad alimentaria en este país, o la soberanía alimentaria, ¿verdad? Basta ir con datos de la propia SADER y Secretaría de Comercio también. Para darnos cuenta de dónde provienen nuestros alimentos, ¿verdad? Los alimentos que consume el pueblo mexicano, quién los produce, ¿verdad? Y quién hace negocio con ellos. Bueno, vamos a ver el siguiente estadística, ¿verdad? Acerca de este detalle de los granos básicos. Bien, de acuerdo a los datos de SADER, perdón, al cierre de agosto, tenemos que el 80% de los granos básicos que consumió el pueblo de México fueron importados, ¿verdad? Es decir, vienen de otro país y no fueron producidos dentro, ¿sí? Es decir, que la importación, ese nivel de importación está cubriendo más del 60% de la demanda
de granos básicos en este país. Más del 60% de la demanda. Bien, continuamos entonces. Más del 60% de la demanda de granos básicos para consumo de los mexicanos se está cubriendo con importaciones, ¿verdad? Y de los principales productos de granos básicos tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que el arroz importó el 80% de la demanda, trigo el 64%, maíz importó el 50% de la demanda nacional y frijol alrededor del 25%. El origen de estos alimentos, de estos granos básicos, pues ya se lo imaginan, ¿no? Estados Unidos. Se le compra a productores de Estados Unidos, principalmente, y no al productor mexicano. De tal manera que aseguran algunos que México ya perdió la seguridad alimentaria, ya que hasta 95% de los granos básicos que consumen las familias son importados. ¿Verdad? El éxito de este fenómeno ocurrió y se desarrolló, se profundizó en el sexenio que acaba de terminar y al parecer seguirá la misma política, ¿verdad? A pesar del rollo de las declaraciones de que se apoya al campo mexicano, pues los datos son contundentes. Los datos son contundentes. Estamos dependiendo en más del 80% de las compras que se hacen en Estados Unidos de granos básicos para la alimentación de los productos principales de consumo del mexicano, que son arroz, trigo, maíz y frijol, ¿verdad? Entre otros. ¿Sí? Este es el dato real de la situación de la seguridad alimentaria
Es decir, padecemos inseguridad alimentaria, ¿no? Porque estamos dependiendo del mercado externo necesariamente. Y estamos dependiendo del mercado externo en más del 80%, ¿no?, de la demanda nacional y a los precios que fija el mercado internacional. ¿Sí? Bien. Bueno, esos datos simplemente nos dan una visión general, ¿verdad?, pero precisa de la situación acerca de la proveeduría de alimentos para el ciudadano mexicano en este país, ¿verdad? Mucho rollo con la soberanía alimentaria del expresidente, ¿verdad?, anterior, de López Obrador. De que se apoyaba al campesino mexicano, al pequeño productor, y el apoyo consistía en darle 2 o 3 bultos de fertilizantes, ¿no?, para zonas temporaleras principalmente, y nada más. Cuestión política, ¿verdad?, nada más para hacer política, pues, ganar votos. Porque esas acciones, esa política agrícola no era para solventar de manera real los problemas del campo, no era de una manera seria y te tiro ahí 3 sacos de bultos de fertilizante y pues ya, con esto ya cumplimos para la soberanía alimentaria, ¿no? Cuando sabemos que la agricultura pues es una actividad de mucho riesgo, ¿verdad?, de mucha incertidumbre, sobre todo en las zonas temporaleras, ¿verdad?, por cuestiones de clima, etcétera. Y por otro lado, la pantallota que crió López Obrador, ¿sí?, al nombrar, al inaugurar una dependencia supuestamente que iba a tener relación con estos campesinos para distribuir la producción y garantizar la seguridad alimentaria, ¿no?, que fue Segalmex, la dependencia de Segalmex, donde el único logro favorable y preciso fue la pérdida de más de 20,000 millones de pesos, ¿verdad? Porque hasta eso no se le nombró como corrupción, no se le nombró como robo a ese desfalco, porque fue un desfalco de 20,000 millones de pesos. Se le nombró como una pérdida, como un extravío, ¿verdad?, por parte de López Obrador. Y un extravío, dice él, propiciado por la inocencia de su secretario de Segalmex, ¿verdad?, que pues era una persona muy buena, muy inocente, que se dejó engañar y le hicieron el fraude. El caso es que nunca se aclaró ese punto de quién hizo el fraude, de tal manera que tal parece indicar que López Obrador sabía qué pasó con ese dinero, ¿verdad? Por eso defendió a su secretario y por eso no se fueron a consecuencias de otro tipo y por eso no pasó nada y desaparecieron Segalmex tranquilamente así como la formaron, ¿verdad? Al parecer simplemente era para desviar dinero, pues no hay otra razón de tanta tranquilidad, ¿verdad?, ante el extravío, como le nombraron, la palabra que utilizaron, ¿no?, de 20,000 millones de pesos. Pues no fue desfalco, no fue robo, porque dicen desfalco, pues uy, pero dicen extravío, porque hasta eso son unos expertos, ¿no?, en suavizar las cosas, utilizando las palabras menos precisas, ¿no?, para definir cualquier causa o fenómeno
del que hablan, ¿no? En este caso fue desfalco, pero ellos dicen extravío. Y todo el mundo contento porque pues, nomás extraviaron, ¿verdad? No se recuperaron y pues no hubo corrupción porque nos extraviaron. Qué fácil, ¿no? Darle la vuelta a las cosas con simples palabrerías. Bueno, mientras eso sucedía, bueno, se sigue importando alimentos, ¿verdad? Nunca dijo que se estaban importando, nunca informó, pero ahí están los datos, ¿no? Hasta dónde hemos llegado en la importación y la dependencia que se ha creado con Estados Unidos en temas de la alimentación del ciudadano mexicano. Y la Claudia Sheinbaum sigue con el mismo rollo, ¿no? ¿Sí? Además de eso, un montón de otras cosas tratando de afianzarse en el poder, porque ha llegado pues muy débil, ¿verdad? Por toda la situación que rodeó la elección, de fraude, de corrupción, etcétera, y está llegando muy débil, y pues un barril sin fondo de promesas, ¿verdad? Trae un maletín lleno de las mismas promesas de López Obrador, que aquí, que allá, en lugar de estar haciendo cosas, dando solución a los problemas, anda, promete y promete que esto va a ser, que el médico en casa, que aquello, que nuevos programas sociales, etcétera, y entre ellos, otra vez, la seguridad alimentaria, ¿sí? Tiendas del bienestar. Y la pregunta es, ¿quién va a surtir esas tiendas del bienestar? ¿Los gringos? Digo, como ha estado pasando, ¿no? Aunque dice que pues, se le va a comprar al campesino mexicano y va a haber una relación, pues eso es lo que decía López Obrador. Y por eso formó Segalmex. Igual el mismo rollo, ¿no? Pero en la realidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Ahí están los hechos. ¿Romperá con esa racha de importaciones? 80%. Entonces, supongamos que sí cumple formalizando las tiendas Segalmex, digo las tiendas del bienestar para la seguridad alimentaria, que también es un rollo operativo muy fuerte para andar llevando, ¿no? Pueblo tras pueblo, un camión lleno y a llegar y vamos a vender, ¿no? Aquí, barato se supone, alimentos, ¿no? Que muchos son perecederos y necesitan salir rápido. Bueno, sobre todo eso, ¿no? Alimentos vegetales y todo eso, ¿no? Los granos básicos duran un poco más, pero bueno. ¿Sí? Todo ese rollo, ¿no? de andar pueblo tras pueblo en lugar de dejarle el control de los negocios a los propios campesinos que produzcan, ¿no? Y en sus zonas de influencia ellos poner sus tiendas. Bueno, dice que no, que se va a comprar, ¿no? Se va a comprar por ley. Supongamos, según que sucede eso y operan las tiendas, 20% va a ser mexicano y el 80% importado. Qué chiste, eso no es seguridad alimentaria, ¿verdad? Sí, y va a tener los recursos para seguir comprando, importando al precio que marca el mercado internacional en dólares. Una crisis alimentaria a nivel mundial y que suban los precios demasiado de los productos, ¿a cómo nos lo van a vender los gringos? En dólares. ¿Tendrá dinero para solventar cuando sabemos que el país está saqueado, está en crisis y no hay crecimiento económico? ¿De dónde va a cubrir? ¿De dónde va a surtir? Incluso esa mínima canasta básica que proponen, ¿no? De alimentos, de alimentación. Entonces, seguridad alimentaria, nunca se tuvo el interés por garantizar una soberanía, una seguridad ni soberanía alimentaria en este país, y ahí está el dato que les estoy poniendo, ¿no?
80% datos de SADER de los granos que consumen los mexicanos vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Son importados, que cubren el 60% de la demanda nacional de esas necesidades de alimentos, ¿verdad? No estamos hablando que es para compensar un poco la falta de producción, que fuera 10%, a lo mejor 20%, no, al 60%, principalmente. Entre otros productos que se importan, dándonos un total, se dice ahí que casi prácticamente está arriba del 80% de la importación de alimentos desde Estados Unidos para México, ¿verdad? Entonces estamos en una situación grave y difícil por la falta de interés de estos gobiernos, a quienes les ha interesado la grilla y conservarse en el poder, ¿no? La cuestión política. Igual en estos momentos, en lugar de atender, estar al 100% y todos los días y buscando los apoyos y los recursos para atender los desastres naturales, están metidos en la guerra por quitar al Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Es lo que les interesa. Allá están todos los representantes del pueblo, ¿verdad? Diputados, senadores de Morena 4T, inclusive de la oposición, en la grilla política, ¿no? Unos defendiendo a la Suprema Corte y otros queriendo acabar con ella, pero ese es el interés principal. Lo demás no se ve, no se ven por otro lado en las comunidades rurales esos representantes del pueblo, ¿sí? Luchando porque se les lleve la ayuda, promoviendo, consiguiendo ayudas de donde quiera que sea, y pues el gobierno debería ser el principal proveedor de recursos, ¿verdad?, de apoyos, como es la ley, como lo obliga la ley a hacerlo. Pues no, ¿verdad? Mucho menos la seguridad alimentaria, y ahí tenemos el dato claro, ¿verdad? Todo lo que consumimos prácticamente viene de Estados Unidos y al parecer va a ir en incremento. Entonces habría que preguntar, ante la nueva propaganda y con la misma promesa de garantizar la seguridad alimentaria de este país por Claudio Sheinbaum, ¿cómo la va a garantizar? ¿De dónde van a venir los productos? Pues al parecer, si ya importamos el 80%, pues ¿qué más da seguir importando, verdad? Entonces vamos a depender de los Estados Unidos, nuestra seguridad alimentaria dependerá de los agricultores de Estados Unidos. Mientras el agricultor nacional, sobre todo el pequeño productor, se hace más pobre, ¿sí?, y empeora sus condiciones de vida porque no van a tener mercado para sus productos. Y lo que raquíticamente puede producir porque no tiene el apoyo solidario, ni serio, ni eficaz, ni efectivo del gobierno para hacer que las parcelas realmente rindan y que se vuelva un negocio lucrativo para esos pequeños productores, la producción de alimentos, ¿verdad? Pequeños productores, medianos productores, y el gran productor, pues bueno, esos prácticamente se las arreglan solos, ¿no? Pero el mediano y pequeño productor necesitan de planes concretos, de apoyos concretos, de diseños de políticas específicas y responsables, concretas, bien planeadas para el desarrollo del campo mexicano y la producción, y garantizar la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria quiere decir que el alimento se produce dentro del país, a como el país lo pueda producir, a como sus reglas lo indiquen, a como la costumbre lo diga, pero se produce dentro del país en cantidad suficiente y en calidad suficiente dentro del país por los agricultores nacionales, ¿verdad? Por eso es soberanía alimentaria.
y seguridad alimentaria, porque después de haber cumplido con la soberanía alimentaria, de que los propios productores nacionales están produciendo la cantidad suficiente y necesaria y en calidad de alimentos, los alimentos quedan disponibles al alcance de la mayoría del pueblo mexicano o al alcance de la mayoría de los consumidores mexicanos. ¿Por qué? Porque están a buen precio y son de buena calidad, y además los mexicanos tienen, o los habitantes de tal o cual país tienen los recursos necesarios, los ingresos necesarios para poder adquirirlos y comprarlos de alguna manera, pero producto nacional. Que si te falla la cosecha, que esto a lo mejor tengas que importar un mínimo. ¿Quién dice que no? O algo que no se produzca aquí, que no sea básico, que no sea necesidad, pues puedes traerlo de otro lado, ¿verdad? Pero depender en 80-90% del mercado externo, lo que tenemos es inseguridad alimentaria, ¿verdad? Y al parecer entonces, si funcionan esas tiendas que propone Claudia Sheinbaum, esas tiendas del bienestar para la seguridad alimentaria, pues al parecer van a ser tiendas que van a estarle vendiendo los productos agrícolas a los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, van a estar vendiendo los productos que vienen de los Estados Unidos, van a ser comerciantes de los productos gringos y no de los productos mexicanos, ¿verdad? ¿Sí? Si el discurso fuera honesto, estuvieran planteando las cosas como son y no de manera general. ¿Sí? Entonces, pues esperemos a ver qué pasa, porque no estamos ligando, o no se nota, no se ve que se esté ligando esto a una política de la producción nacional, de apoyo al campesino nacional, decididamente para producir los alimentos. Se habla seguridad alimentaria, de que las tienditas, de que todo esto, pero igual, ¿no? ¿De dónde vienen los productos? Como ahorita, sí, llega el frijol, llega el arroz, pero viene de Estados Unidos. Y lo puedes encontrar en cualquier tienda, ¿no? Los arroz, el frijol, el maíz. Pero viene de Estados Unidos el 80%. Entonces, he ahí la situación, ¿verdad? No tenemos garantizada ninguna seguridad alimentaria y mucho menos tenemos soberanía alimentaria, ¿verdad? Nuestra soberanía alimentaria, pues no es soberanía, es dependencia alimentaria de Estados Unidos, ¿sí?